Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Buscando tu voluntad, Señor, para poder, Señor, con el poder de tu fuerza, vivir esa voluntad, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy hablar de ti, Señor. Todos sabemos, Señor, que sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Y todo hablar fuera de ti, Señor, es vanidad, Señor. Lo más importante, Señor, para nosotros es estar delante de tu presencia y buscar tus verdades, Señor. Muchas gracias por concedernos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición, Señor, para todos los que han de escuchar esta palabra. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 25, en el verso 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, a Jaxat, Medán, Madián, Isba y Sua. Yaxán engendró a Seba y a Dedan. Estos hijos que tuvo Abraham fue con Setura. Una vez que Sara murió, él se volvió a casar y tuvo otra familia, otros hijos. Pero aquí lo importante es que Abraham, al final de sus días, no bendijo a nadie más, únicamente bendijo a Isaac. En el capítulo 25, en el verso 6 dice: pero a los hijos de las concubinas que tenía Abraham les dio dones, y cuando aún vivía los envió lejos de su hijo Isaac hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Por qué Abraham no les dio la bendición como a Isaac? Estos fueron los días de los años de la vida de Abraham, 175 años, y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano, lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en el campo de Hebrón, hijo de Zoar, el eteo que está enfrente de Mamre. El campo que compró Abraham de los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Isaac era el heredero. Isaac era el heredero de la promesa. Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto a Bib ahí. Únicamente bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. En el capítulo 27, en el verso 27, dice: y Jacob se acercó y le besó. Y le dijo: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que casó este cordero? La bendición de Jacob fue porque Isaac lo bendijo. El verso
29 dice: sírvante pueblos, naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, y malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac y Esaú, su hermano, volvió de la casa. Jacob, en cuanto a la experiencia de vida de Abraham, puede ser considerado como completo en sí mismo. Era necesario Isaac, Jacob con José para constituir una persona completa. Dios consideró a Isaac como el único hijo de Abraham, la única descendencia que heredaría las promesas dadas por Dios a Abraham. Para el cumplimiento de su propósito, Génesis 22, en el verso 2. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió y dijo: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto nos debe de traer para nosotros una gran revelación y visión sobre la bendición que Dios bendijo a Abraham y a su descendencia. Dios consideró a Isaac como el único hijo de Abraham. Dios no consideró a los otros hijos que tuvo con su mujer Setura, sino únicamente reconoció a Isaac como el único hijo de Abraham, como la única descendencia que le daría las promesas dadas por Dios a Abraham para el cumplimiento de su propósito. En el verso 12 del capítulo 22, y él dijo: extiende tu mano sobre el muchacho. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, había detrás de él un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el verso 18 dice: en tu descendencia. En el verso 18. En el verso 17 dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Génesis capítulo 26, en el verso 3. Génesis 26, en el verso 3. Dice: peregrina en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Según lo que dice el capítulo 26, sobre la bendición más grande para el ser humano. Toda persona sabe y reconoce y hablan de bendición cuando aquella persona económicamente le va bien,
dice que acaba de recibir una bendición de Dios. Pero mucha gente no reconoce que Dios tenga que ver en su prosperidad y en sus bienes materiales. No lo reconocen. Ellos dicen que ellos tienen lo que tienen porque ellos son hábiles para los negocios. Y Dios en su soberanía permite que ellos hagan riquezas y tengan muchas posesiones. Pero lo más triste de la situación es que no tienen la bendición de Dios. Recordemos que encontramos dos clases de bendición. Una bendición material, donde la persona, Dios le concede todo, bienes materiales. Pero la otra bendición es la más grande y más gloriosa. ¿Qué es esta bendición? En el capítulo 26 hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que hubo en los días de Abraham. Por eso fue Isaac a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Nuestro peregrinar como cristianos siempre va a ser un caminar en el cual Dios nos está cambiando y nos está transformando. Todos nosotros los seres humanos, desde el inicio de nuestra vida cristiana, empezamos nosotros a caminar no de la manera que Dios quiere que caminemos. Aquí nuevamente Isaac, cuando vino esta hambre, lo que él pensó es volverse a Egipto y habitar en la tierra de Egipto. Pero en el verso 3 dice: peregrina en esta tierra y estaré contigo. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero no los dejo solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios se compromete a estar con nosotros todos los días, hasta que nosotros aprendamos a ser uno con Él, a tener la misma coordinación con Él y a empezar a caminar con Él. Yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Todas estas tierras, sabemos que Dios es el dueño de toda la tierra, de toda la tierra, de todo el universo. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el patrón. Pero debido a la caída del hombre, Satanás se ha apoderado de la tierra que no le pertenece, y los seres humanos se apoderan de la tierra. Pero seres humanos que mueren, que pasan como el viento. Dios le está prometiendo a Isaac ser dueño de la tierra. Te daré toda esta tierra. Recibir la tierra como heredad es una bendición. Hasta aquí estamos hablando de la bendición material. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Dios le prometió a Abraham la bendición terrenal de ser dueño de la tierra de Canaán. En el verso 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia. Porque obedeció a Abraham mi voz y guardó mis instrucciones, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac no solo heredó todo lo que su padre poseía materialmente, sino también la promesa que Dios le hizo a su padre con respecto a la buena tierra y a la única descendencia que es Cristo. Esta es la bendición más grande, Cristo.
Cuando aquella persona no ha recibido a Cristo, no tiene la bendición más grande. Para que una persona sea bendecida, necesita recibir a Cristo. Esta es la bendición más grande. Esta es la descendencia de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a ser herederos de la tierra. Toda esta tierra será entregada a Cristo y nosotros reinaremos con Cristo y recibiremos la tierra por heredad. Pero la mayor bendición es Cristo. Isaac no solo heredó todo lo que su padre poseía, sino también la promesa que Dios le hizo a su padre con respecto a la buena tierra, a la única descendencia, que es Cristo, en quien todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 3, en el verso 14. Si usted no ha recibido a Cristo, no tiene la bendición más grande. La bendición más grande es cuando la persona recibe a Cristo. Nuestros ojos ven que mucha gente económicamente le ha ido muy bien, ha prosperado, tiene una bendición material que Dios en su soberanía se la ha dado, pero le falta la mayor bendición. En el capítulo 3, en el verso 6, así fue como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Es muy importante que nosotros le creamos a Dios. La gente no le cree a Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, pero la mayoría de la gente no le importa la voluntad de Dios. No le importa su propósito, su plan, su deseo. Así camina la gente, creyendo en Dios, pero no está de acuerdo con Él en su propósito y en su plan y en su deseo. Así hoy vive el mundo, creyendo en Dios. Las religiones creen en Dios, pero no están de acuerdo con su voluntad. Abraham bendijo a Isaac. Era en Isaac donde iba a venir la bendición más grande, donde todas las naciones recibirían la bendición más grande: Cristo. Como tal, tipifica a Cristo, el unigénito del Padre. Juan 1:4 y Juan 3:16. A quien el Padre dio todo lo que tiene. Juan 3:35. Fue por gracia y no por su propio esfuerzo que Isaac se convirtió en el heredero de las riquezas de su padre. En Génesis, los relatos concernientes a Abraham. Génesis 2:1, 25-18. Todos estos acontecimientos superponen la vida de Abraham. Es decir, que si nosotros hemos de disfrutar de la gracia de Dios y obtener el pleno disfrute de sus riquezas,
tenemos que sufrir pérdida y dejar que nuestra vida natural sea circuncidada, cercenada. La vida de Isaac revela que el sufrimiento que padecemos para darle fin a nuestra vida natural tiene como objetivo que disfrutemos de la gracia de Dios durante toda su vida. Isaac no hizo otra cosa que disfrutar de la rica bendición de Dios. Génesis 25, 11. 25, 11 de Génesis. Dice: después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto a Bir-Jair. Esta es la bendición. Si nosotros queremos disfrutar de la gracia de Dios, tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar los placeres. Isaac, ¿qué hizo para heredar esta bendición? Nada. Él recibió de su padre. Él recibió de su padre esta rica bendición de disfrutar a Dios. Hoy nosotros tenemos esta rica bendición de disfrutar a Dios. Génesis capítulo 26, en el verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Dios tenía que aparecérsele a Isaac muchas veces para afirmarlo en la fe, para afirmarlo, para que él confiara. No temas, yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí una tienda, y allí cavaron un pozo los siervos de Isaac. En el capítulo 27 dice: cuando Isaac ya era viejo y aún sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver, llamó a su hijo y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día que de morir. Toma pues ahora tus armas, aljaba y tu arco, y sal al campo y busca casa para mí. Prepárame una comida sabrosa como a mí me gusta y tráemela para que coma, a fin de que yo te bendiga antes que muera. La vida de Isaac revela que el sufrimiento que padecemos para darle fin a nuestra vida natural tiene como objetivo que disfrutemos de la gracia de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué pasamos por muchos problemas y por muchas circunstancias? Porque no aprendemos a disfrutar a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros aborrezcamos el disfrute del mundo y busquemos el disfrute de Dios. Esta gracia denota la gracia del Nuevo Testamento. Isaac nació en gracia, creció en gracia, fue hecho heredero de la gracia, destinados a disfrutar de la gracia absoluta, incondicional de Dios. Él nació y creció en la gracia y fue destinado a disfrutar de la gracia absoluta, incondicional de Dios. Efesios capítulo 1, en el verso 3, podemos ver que en el Nuevo Testamento esta gracia que hemos recibido es la misma gracia que recibió Isaac. ¡Qué maravilloso! Dios quiere
que nosotros vivamos esa gracia. Efesios capítulo 1, en el verso 3. En los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el capítulo 2, 3, en el capítulo 1, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta bendición espiritual es la que recibió Isaac. Nosotros, al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, recibimos esta bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición no tiene nada que ver con lo material, con lo terrenal. Muchos creyentes que vivieron en la tierra no tuvieron bienes, no fueron dueños de propiedades materiales, pero sí tenían la bendición más grande: Cristo en vosotros. No nos confundamos, la bendición más grande es Cristo morando en nosotros. Recordemos que la iglesia fue predestinada para ser un pueblo santo, apartado del mundo, apartado de la religión y de los deseos mundanos. Para eso fuimos creados. En el capítulo 2 que leímos, dice el apóstol San Pablo: vosotros estabais muertos. Nosotros estábamos muertos, no éramos participantes de esta bendición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire y del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás está operando en las personas para que no lleguen a entender esta bendición. Esta bendición es lo máximo para el ser humano. No debemos nosotros de dejar de darle gracias a Dios por esta bendición. La bendición en el Antiguo Testamento corresponde a la gracia en el Nuevo Testamento. El don gratuito de Dios para nosotros es su bendición, con la cual este don gratuito de Dios en Cristo es forjado en nosotros para ser elemento de vida en nuestro interior, y esto se convierte en la gracia. Romanos 5:2. La necesidad de Isaac con respecto de tener un hijo. Capítulo 25 en el verso 21. Es muy importante, porque todos estos hombres coordinaban con Dios de acuerdo a su voluntad. Ellos no caminaron aparte, sino caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios. En el capítulo 25, en el verso 20, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Jehová por su mujer, pues ella era estéril. Jehová accedió a su súplica, y Rebeca su mujer. Pues ella era estéril. Jehová accedió a su súplica, y Rebeca su mujer concibió. Estas son personas que coordinan de acuerdo a Dios. ¿Qué lejos anda la humanidad o andamos nosotros cuando somos independientes? Donde nosotros tomamos las decisiones y somos los que hacemos y deshacemos sin consultar a Dios.
Hizo una oración de acuerdo a la coordinación, de acuerdo al plan de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. Él estaba orando de acuerdo al propósito de Dios. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿por qué me pasa esto? Y fue a consultar a Jehová. La necesidad de Isaac con respecto de tener un hijo correspondía con la necesidad que tenía Dios de tener una descendencia procedente de Isaac. Oh Señor Jesucristo, ¿cuántas veces hacemos cosas sin coordinar, sin consultar? Oh, perdónanos. Isaac tenía la misma coordinación con Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Debido a esto, Dios respondió a la súplica de Isaac. A la postre, Jacob, el hijo de Isaac, no solamente satisfizo la necesidad de Isaac, sino que además cumplió el propósito eterno de Dios. Pues, procedente de Jacob vino Cristo. Mateo capítulo 1 en el verso 12. Quien trajo consigo la iglesia, el reino y la nueva Jerusalén. Génesis 25, 23. Aquí vemos la elección, la selección de Jacob efectuada por Dios antes que él naciera, la cual corresponde con la elección hecha por Dios antes de la fundación del mundo. En el capítulo 25 dice, en el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ya que había gemelos en su vientre. El primero salió rojizo, todo velludo, como una polliza, y llamamos su nombre Esaú. Después salió su hermano y tenía la mano asida al calcañar de Esaú, así que fue llamado su nombre Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella dio a luz. Estos niños crecieron. Esaú llegó a ser un cazador diestro, hombre del campo, pero Jacob era varón tranquilo que habitaba en tienda. Y llamó Isaac a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, mas Rebeca amaba a Jacob. Es decir, Isaac en su vida natural tenía la preferencia por Isaac. El verso 29, Jacob preparó un guiso volviendo a Esaú del campo, estaba exhausto, y dijo Jacob: te ruego que me des de comer de lo rojo de ese guiso rojo, pues estoy exhausto. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme primero tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero. Después, ¿de qué pues me sirve primogenitura? Dijo Jacob: júramelo. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué despreció Jacob? La bendición de Dios. Leamos lo que dice la Escritura en el capítulo 9, en el verso 11 de Romanos. Nótese bien lo que Esaú despreció. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Te la vendo. En el capítulo 9, en el verso 11, dice, capítulo 9, verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Aunque no habían aún nacido ni habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Según está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a varón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces me dirás: ¿por qué todavía inculpa? ¿Por qué quien resiste a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparado para destrucción, para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. En el capítulo 12 de Hebreos nos habla con respecto al desprecio de Esaú. En el capítulo 12, en el verso 14: seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios. No sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios vino a nosotros por medio de Cristo. Esta es la bendición. Así que también es la gracia de Cristo. En nuestra experiencia, esta gracia es Cristo mismo. Cuando caemos de la gracia, somos reducidos a nada, separados de Cristo. Con respecto a este asunto, Pablo les advirtió a la iglesia de Galacia, las cuales corrían el mismo peligro que los creyentes hebreos, que se separaban de Cristo, volviéndose a la ley y a la religión. Seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios. Caer de la gracia de Dios es desechar la bendición que Dios nos ha dado. Esta es la bendición más grande. Y dice que brotando alguna raíz de amargura. Mucha gente tiene raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Cuando aquella persona llega a tener problemas con otra persona, y pasan 5, 10, 20 años y todavía trae una raíz de amargura. Es decir, no puede perdonar. Sigue sintiendo el mismo coraje, el mismo odio sobre aquella persona. Cuando platica, habla de la persona que le cae mal. Llámese creyentes o llámese inconversos, muchos han caído en este pecado de raíz de amargura. Cuando tienen problemas, siempre están hablando de los problemas y siempre mencionan a las personas que no les caen bien, porque tienen una raíz de amargura. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. No solamente tienen una raíz de amargura, por esa raíz de amargura no pueden ellos caminar en la gracia de Dios, que es la bendición más grande. Y con esa raíz de amargura muchos son contaminados al platicarles sus problemas. En el verso 16, no sea que haya algún fornicario. No solamente Esaú desechó la primogenitura, sino cayó en la fornicación espiritual, deseando mejor las lentejas que la bendición de Dios. O prófano. La palabra prófano es una persona que no respeta, que no tiene temor de Dios, que desecha a Dios
que desecha su propósito, que desecha su deseo. Es una persona que no tiene respeto a las cosas de Dios. Esaú no tuvo respeto. Por eso Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú era un fornicario y un prófano, como Esaú, que a cambio de una sola comida entregó su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es necesario que nosotros, con más diligencia, con más prontitud, atendamos esta bendición que Dios nos ha dado, Cristo en nosotros. En el capítulo 1 de la primera de Pedro, en el verso 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, los peregrinos de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la presencia de Dios. Lo que leímos en Romanos, donde está diciendo, en Romanos está hablando de que Dios hace diferencias. Dice: amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y nosotros, los hijos de Dios, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y fuimos escogidos según la presencia de Dios Padre. Esta palabra presencia significa que Dios tiene un conocimiento anticipado. Ella sabe quién de los seres humanos va a creer en Él y quién no va a creer. Por eso esta palabra presencia, nosotros fuimos escogidos según la presencia de Dios. Dios hace a todos los hombres iguales, con una voluntad, y que ellos decidan qué es lo que desean. Ellos van a decidir si quieren ser salvos o quieren condenarse. Ellos. Esto es algo maravilloso. Dios ya sabe quiénes. Pero aquí dice que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios. Dios ya sabía que Esaú era prófano desde antes de que lo fuera. Dios dispuso que Jacob llevase una vida de constantes luchas todos sus días, mas aún Dios soberanamente dispuso toda circunstancia, situación y persona relacionada con la vida de Jacob. Todo esto lo hizo, todo ello coopera para bien, todo. En Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, allí podemos encontrar que todo lo que nos acontece, que todo lo que nos sucede, trae un propósito. Trae un plan. El Señor todo lo tiene preparado para nosotros. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pues si no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos: Abba, Padre. Pues en el verso 19, porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó,
con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la gloria de los hijos de Dios. En el verso 26 dice además: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el verso 28 dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para Jacob todo lo que le sucedió cooperaba, traía un propósito para bien. Al igual que Abraham, Jacob se valió de su destreza y fuerza natural para cumplir el propósito de Dios. Aunque Dios lo escogió para ser el primero en su soberanía, Él hizo que Jacob naciera segundo para que aprendiera que su hombre natural era por completo indigno, no era apto, tenía que ser transformado. El relato de la vida de Jacob ocupa más de la mitad de Génesis. Este largo relato nos muestra que el propósito de Dios al efectuar su selección, predestinación y llamamiento es el de la transformación de pecadores en hijos de Dios reales, en hijos verdaderos que porten su imagen para expresarlo, ejerzan su dominio y lo representen en la tierra. Dios nos quiere reales. Dios quiere hijos reales. No quiere que vivamos una vida que no llegue a la realidad. Por eso dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros somos los llamados, los hijos de Dios, llamados a recibir la elección, la gracia, la predestinación. Somos llamados antes de la fundación del mundo y fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No desechemos pues la gracia y crezcamos en ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea una gran bendición para todos nosotros los creyentes. Amén.